Equipo, muy buen día. Doy la bienvenida a un episodio más del podcast Instituto de Agentes, donde traemos a un montón de expertos en finanzas, asesores financieros e incluso clientes para que cuenten un poco su historia, den su perspectiva en un mundo tan dinámico, en una economía tan dinámica y bueno, que podamos aportar un poco más a este mundo, aportar un poquito el granito de arena. Por ende, el día de hoy tengo el placer de traer a Andrés Benítez, una persona que, número uno, venimos trabajando hace bastante tiempo, pero lo que más me llevo es su forma de ser, su forma de actuar y que es muy proactivo realmente con diferentes circunstancias. Por ende, número uno, es un placer tenerte aquí, Andrés. Podría presentarte, pero creo que lo mejor es que te presentes tú. Gracias, Tomás, te agradezco un montón. Gracias por las flores que me acabas de enviar. Espero estar a la altura de esas palabras y bueno, déjame contarte algo de mí. Soy de Quito, Ecuador. Tengo ya 47 años. Vengo trabajando en el mundo financiero desde los 40 años. Ha sido una experiencia bastante grata porque he tenido la oportunidad de entender cómo se manejan las finanzas personales y cómo se puede construir patrimonio, cómo se puede proteger patrimonio. Y hemos diseñado trajes a la medida a más de 1,000 personas durante todo este periodo y ha sido realmente un placer porque hemos colaborado en la construcción de una economía más saludable de la gente acá en Latinoamérica, acá en mi país, y que gente que va emigrando a países, por contarte algo, estos instrumentos financieros han permitido que viajen a Luxemburgo, París, Emiratos Árabes y que estén protegidos y la ductibilidad del conocimiento de que nuestros clientes pasan de no conocer nada a saber cómo usarlos y potencializarlos a favor de ellos es algo que es muy grato. Eso te puedo contar que ha sido uno de los retos más importantes, además que siempre una de las cosas a quien tú le cuentas esto es a la gente que está más cerca de ti. Entonces les cuentas a amigos, a familiares, que en principio no te creen y luego lo primero que hacen es preguntarte a ti como un referente y preguntarte, y eso te obliga a ti cada vez a profesionalizarte y entender de mejor manera este mundo financiero. Lo cual a mí me ha llevado a darme una expectativa o una sensación de gratitud, porque siento que doy un granito de arena a toda esta gente que está alrededor mío, que en principio es conocida, e incluso después los que no son conocidos se vuelven amigos porque realmente estás metido en sus casas, en sus familias, entre 15 o 20 años cuidando lo más importante que es o sus años dorados o la gente que es vulnerable alrededor de ellos, Tomás. Eso te puedo Tal cual, contar. Andrés. Ahí te hago una pregunta. Tú mencionas que muchas veces al principio no te creen. ¿Por qué crees que es así? ¿Porque suena muy bien para ser real o por qué razón? Porque mira, cuando ya tienes una trayectoria y te cambias de una industria a otra, te quedan viendo como, oye, qué raro, ¿qué haces acá? Y en un principio es entendible. Yo me pongo en los zapatos de ellos y me pongo, ¿tú qué me puedes contar de algo que tú recién acabas de empezar? Entonces, creo que hay un compromiso de parte mía de tratar de involucrarme en los primeros 90 días de una manera eh, personal, constante y entender cómo impactan las finanzas personales a corto, mediano y largo plazo y eso hace que me ponga en empatía con el resto. Y aquí voy a sacar de contexto cualquier tema técnico, te lo voy a contar en un tema personal. Yo tengo el gusto de estar casado y con una bellísima mujer que es médico cubana y yo soy ecuatoriano y tengo dos hijos ecuatorianos, de los cuales los dos son muy pequeños, el uno tiene 1 año y el otro 4 años. Y yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si yo en ese momento que tenía 41 años estaba naciendo mi primer hijo, me pasaba algo? Mi esposa, ¿cómo quedaba en este mundo en Latinoamérica? Sola. Y de alguna manera, eso hizo que realmente interiorice esta situación de lo que le pasaba a toda la gente, que no la comentamos, la tenemos como en el aire y no la sentamos, no la conversamos. Pues en ese momento fue una de las decisiones más importantes de mi vida y decirle, mira, pase lo que me pase, yo quiero que tú y mi familia estén protegidos los próximos 20 años. Y a través de eso construí un instrumento financiero, me sentí más identificado y me sentí en la obligación genuinamente de que la gente alrededor mío al menos tenga la información inicial. Después que tomen la decisión, si quieren tomarlo o no, es decisión individual. Pero al menos mi responsabilidad estaba en mostrar cuáles son los escenarios
que te prevén desde el día uno, la mitad del camino o al final, o en la final de tus días, que ahora, bueno, básicamente al final de tus días son más agradables porque tenemos una tendencia de vivir mucho más estando físicamente mejor. Entonces estos instrumentos se vuelven mucho más atractivos y mi misión o mi visión es, o mi propósito en este caso, es mostrar la realidad, llevarle en el tiempo a esta persona que está interesada de cómo sería su vida si tuviera Claro. una jubilación genuina, internacional, global, hecha a su medida y que no es la que le toca en Latinoamérica, porque en Latinoamérica tenemos intentos fallidos de seguridad social. No, tal cual. Y ahí hay un concepto que a mí me gusta tocar muchísimo, que es que hoy la gente cree que nunca se va a morir, que siempre, que va a vivir para siempre y que nunca le va a pasar nada. O dice, no, bueno, tal vez si me pasara. Pero hay una realidad, Andrés, que tanto tú como yo algún día moriremos. Todas las personas que tendremos enfrente, por más de que no nos guste escucharlo, van a morir a menos que la ley de la vida, la ley de la naturaleza se logre romper, que no creo que sea así. Por ende, Completamente, completamente de acuerdo. Mira, la estadística es súper clara para nosotros. En Latinoamérica, de cada 100 personas que inician sus relaciones laborales a los 25 años, al cumplir 65 años, 13 de estos han fallecido. Ok, ese es un dato importante, el primer dato. Segundo dato importante, 12 de estos tienen libertad financiera, o sea, menos del 20%. Y adicional de eso, el resto solo tiene ingresos de $4,900 anuales. Entonces tú te preguntas, más allá de que la economía acá en Ecuador es dolarizada y tú te encuentras en Argentina y pesos en otras partes de Latinoamérica, $4,900 a los 65 años, ¿es el dinero con el que yo me quiero jubilar de manera anual? Y la respuesta se responde por sí sola, no. ¿Por qué? Porque básicamente hay gente que primero ahorra y luego gasta, y hay gente del segundo escenario que primero quiere gastar y luego ahorrar. Y eso no sucede, y eso no pasa. Lo que estamos básicamente nosotros es construyendo a través de estos instrumentos financieros es comprar dinero barato. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si te llega a suceder algo, me llega a suceder algo a mí, que te voy a ser sincero, 40 o 45 años todavía estamos jóvenes, pero yo ya he visto el deceso de amigos, tanto por la pandemia, tanto de manera natural o tanto de manera violenta. Y sus familias, algunas se han protegido, otras no. Y en ese caso, estos instrumentos son de lo más valioso que deberíamos entender en Latinoamérica. Déjame contarte algo rapidito, mi querido Tomás. Ayer tuve sí, una por de las supuesto. mejores llamadas que tuve con mi gran amigo y me decía, oye, ¿qué estás haciendo en este instante? Le digo, estoy generándome un piso más de protección para mi familia. Me dice, ¿por qué lo haces? Me dice, le digo, porque mis condiciones hace 7 años eran unas y ahora son otras. Por lo tanto, si yo llego a faltar, en este momento lo que quiero es que no les falte nada a mi familia por los próximos 15 años, que es la época que yo quiero que mi familia esté protegida. Y mi esposa no se encuentra vulnerable en esta situación. Es más, te voy a contar algo un poco delicado. ¿Qué pasa cuando el proveedor de la casa fallece? Un poco sacado de contexto, pero la mujer que se encuentra vulnerable con dos hijos, se encuentra vulnerable a cualquier expectativa. Y eso no quiero que pase en mi familia. No quiero que le pase a la familia de nadie. Entonces, primero te hablo desde mi caso y desde ahí salgo a relucir a los demás. Como tú dices, nadie sabe cuándo va a fallecer, pero lo que sí sabemos es que tenemos gente vulnerable alrededor nuestro. Sean padres, sean hijos, sean hermanos, y de alguna manera lo importante es tener la conciencia de que estos instrumentos, cuando nosotros no estemos, van a cuidar de ellos. Es que cada vez que escucho más de estos productos, cada vez pienso que son mejores y a ti te debe pasar también algo bastante parecido. Ahora mi pregunta es, Andrés, ya mencionaste un poco que, bueno, si tú llegases a faltar, ¿qué pasaría? Pero a modo tangible. Ok, me dijiste que estaría protegido durante 15 años. Para una persona que todavía no está tan metida en el mundo, ¿qué sería eso? Que el día de mañana, lamentablemente, Andrés falta. Ok. ¿Cómo estaría protegida tu familia? ¿Me explico? Ya,
Mira, esto es súper fácil. Este instrumento financiero está creado de la siguiente manera. Tú por un valor de un 1% o menos del 1% vas a generar protecciones que están entre $250,000, $500,000 o 750,000, $1,000,000, dependiendo de la necesidad de cada cliente. O pueden ser 2 o 3 o 4 o 5 millones de dólares. ¿Cuál es la ventaja de este instrumento financiero? Es que si algo me llega a suceder, ese dinero les llega primero libre de impuestos. La primera cosa que es importante, porque acá en el Ecuador existe una ley tributaria que te dice que cualquier activo que está en herencia tiene que ser pagado entre el 17 y el 37% en impuestos de herencia. Al estar en este escenario que te estoy comentando, que es como un instrumento financiero, como una póliza de vida, que se genera a través de una prima inicial muy pequeña, entra libre de impuestos. Por lo tanto, mi familia se va a encontrar protegida en ese caso. Pero bueno, esperemos que no fallezca y que no me pase nada, estoy poniendo que no me pase nada. La gran ventaja es que ese valor en el tiempo se va a ir construyendo y está atado a un índice financiero muy atractivo, que puede ser el S&P 500 o el Nasdaq 100, que son, no es que se cotice en bolsa por si acaso, significa que se paga como espejo sobre esos valores que son indicadores financieros. Por lo tanto, nunca están en riesgo tu inversión y en el tiempo, sean en 20, 25 años, tú estás teniendo una jubilación. Por lo tanto, si has ahorrado, me voy a inventar, si has ahorrado $100,000, vas a tener cerca de 200 o $250,000 para jubilarte de manera genuina o incluso hasta más. Eso depende de los objetivos de cada cliente que vaya construyendo. Pero, por ejemplo, vamos a hablar un poco de mi caso. A mí me interesa jubilarme con $500,000. Entonces, durante 20 años tengo que encontrar el mecanismo de jubilarme con un valor, ahorrar $250,000. Y eso no significa que yo tenga que comenzar con un valor que sea de esa magnitud. Significa que lo importante es comenzar y como el instrumento financiero es muy dúctil, yo lo puedo ir ajustando en el tiempo y los últimos 5 o 10 años poder hacer aportaciones extraordinarias e incluso dejar de pagar y como ya alcanza a tener una madurez importante, por sí solo crece la inversión. Lo mejor de todo, con todo el riesgo que tiene Latinoamérica, y aquí viene un chiste me encanta de lo que dice, de lo que pasa en Latinoamérica, me dicen, mira, irse a vivir en Latinoamérica, más que son lindos países como la Argentina, Ecuador, Perú, etcétera, Colombia, es como cambiarse de camarote en el Titanic, porque en realidad solo estás cambiándote de una habitación en un barco un poco complejo que son lindos para vivir, pero son complejos para vivir en los años dorados. Por lo tanto, debes tener un piso mucho más fuerte. Y ahí nos anclamos a la primera economía del mundo, un mecanismo donde sabemos que las garantías, las seguridades son mucho más grandes. Entonces, las protecciones de las inversiones, no importa si es $1 o 10 millones de dólares, tienen seguros de primera calidad que nos permite asegurar nuestra inversión en su totalidad. Y eso a mí, en lo personal, te voy a hablar nuevamente en lo personal más que como cliente, me encanta mucho contarle primero desde el yo hacia mis clientes, porque yo lo vivo, yo lo siento y sé que sucede, sé que lo vivo con mis clientes. O si pasa alguna incapacidad, tú no sabes, o sea, yo no sé, Tomás, tú todavía estás muy joven, pero igual hay gente joven que ahora tiene, por ejemplo, cáncer. Y aquí esta parte es súper triste. Mira, el cáncer es una enfermedad que en el siglo XXI, cuando tú eres joven, me llevo joven, 50 años, 45 años, puede ser letal y necesitas los recursos financieros en ese momento. Nosotros, en casos de incapacidad, incluso pagamos el 50% de la protección de vida. Es decir, si tienes una protección de $250,000, o sea, $250,000, te entregamos $125,000 para que los uses en lo que sea. Tratamiento médico, te vas de viajes, pago de deudas, etcétera. Pero nuestro producto es muy útil. No solo habla de la protección de tu patrimonio cuando no hayas estado, sino incluso cuando estás, o incluso si no lo vas a usar, lo trabajas como una jubilación privada, anticipada, global y con la mitad del tiempo que lo puedes hacer. Entonces, es un traje a la medida que se va haciendo. De hecho, Tomás, llámame luego de esta llamada para hacerte uno a ti. Ok. Ahí tengo una pregunta, Andrés. Imaginemos el caso de que yo tengo un seguro de vida y no lo termino de usar. ¿Por qué? Bueno, porque no fallezco. Afortunadamente no me pasa nada. ¿Qué pasa con ese dinero? Perfecto, mira, vamos a asumir que has ahorrado $100,000, ¿no? Entonces, en estos $100,000 que has ahorrado durante 15 o 20 años o 25 años, ese dinero, como está trabajando en rendimiento financiero, en los rendimientos financieros,
anclados a un índice que es el S&P 500. ¿Qué es el S&P 500? El S&P 500 es el rendimiento de las 500 empresas más grandes del mundo. ¿Y quién no quiere invertir en las 500 empresas más grandes del mundo? Que esas ganan porque ganan. Tienen un crecimiento por bloques de cada 10 años de entre el 8 y el 10%. Entonces se paga ese valor en interés compuesto. Eso significa que no vas a generar un rendimiento excesivo, sino que estás garantizando la seguridad de tu jubilación genuina, tanto anticipada o, si no, al terminar tus días laborales. Entonces, si tú comienzas a los 23 años, puedes comenzar con un valor, me voy a inventar, de 100, 120 dólares. Y obviamente si ya tienes 51 años tendrás que comenzar con un valor mucho mayor. Pero lo importante es que siempre puedas hacerlo esto. ¿Qué es lo importante? Es que comiences a hacerlo. Porque vamos a hacerlo. Como la estadística te dice, de las 100 personas que te dice, 13 van a fallecer. Por lo tanto, estoy seguro que no vas a estar dentro de los 13 tú. Por si acaso lo tienes, no te puedo garantizar. Pero si no llegas, lo que sí te puedo garantizar es que vas a tener el cabello blanco, y el cabello blanco con el bolsillo lleno va a ser mucho más atractivo tus años dorados. No, 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 tal cual. Es que no termina solamente siendo de protección, sino de que también, en caso de que no lo utilices, termina siendo de ahorro. Sí, y no solo es ahorro, es un rendimiento financiero, como lo ves. No solo es que ahorras y retiras el dinero, porque, a ver, entendamos, en todo el mundo sufrimos procesos de inflacionarios. Es decir, si tú has ahorrado 20,000 dólares, vamos con el mismo ejemplo de los 100,000 dólares, has ahorrado los mismos 100,000 dólares, si los has guardado por 20 años, pasa dos cosas. Si no los has hecho producir esos 100,000 dólares, ya no valen 100,000 dólares, seguramente valdrán 70,000, 60,000 dólares. Y creo que no estás dispuesto a perder dinero, menos cuando tengas más años. Lo que sí creo que vas a estar dispuesto es invertir ese dinero en un instrumento financiero seguro, con compañías que te den la seguridad, que tengan, por ejemplo, una de nuestras compañías tiene más de 25,000 millones de dólares en seguros en vigor. Entonces eso te da la garantía de decir, ya, esta compañía no solo trabaja conmigo, sino trabaja en 4 continentes, en 30 países, y viene trabajando hace 51 años, y su marco legal es el marco americano de los Estados Unidos, lo que le permite ofertar un producto que le da la tranquilidad de ofrecer un instrumento de ese lado. ¿Cuál es la contraparte? El seguro social de cada uno de nuestros países. ¿Qué seguro social? Primeramente es la caja de ahorro de cada gobierno. Desafortunadamente toman el dinero de los jubilados. No tienes ni salud ni jubilación, no tienes claridad, y se vuelve como una leyenda urbana. Es decir, se dice que te vas a jubilar, pero nunca sabes si lo vas a hacer ni con qué valor. Entonces no existe claridad. Y eso es tremendamente triste, haber entregado 40, 45 años, 50 años a una empresa, a una vida, y no tener claridad en ese momento. Y lo mejor en la vida es tener el control de las cosas más sensibles. El control de tu vida, las llaves de tu casa, las llaves de tu carro y las llaves de tus años dorados. Que básicamente no tienen que ser a los 65, podrá ser a los 55, a los 60, depende de tus objetivos. Trabajaremos con cada cliente en un instrumento financiero desarrollado a la medida, desarrollado a sus objetivos, a sus condiciones económicas, y entendiendo cuál es su objetivo final y apoyándole en todo el proceso. Y obviamente, si su familia va creciendo, vamos a ir modificando algunas cosas. Cuéntame, por favor, mi querido Tomás. Tal cual, ahí me gustaría hacerte una pregunta. Una pregunta súper rápida. ¿Cuándo tú tuviste tu primer plan de ahorro o seguro de vida? ¿Hace cuántos años? Bueno, comencé a hacerlo a los 41 años, exactamente, ya van a ser ahora 6 años en este momento. O sea, comencé a los Ok. 40 años. Sí. Eh, Sí, no, cuéntame. no es tanto tiempo que arrancaste con tu primera aportación, porque quería como poner de un lado tal vez el monto mínimo hoy y el monto mínimo hace 10 años, para exponer lo que es la inflación, justamente. Esto de 100.000 dólares hace 20 años no es nada que ver con 100.000 dólares hoy, realmente. Entonces, ¿recuerdas cuánto habías más o menos arrancado con ese monto? ¿Cuánto habías empezado aportando? ¿Y cuánto sería hoy en día? Por más de que la inflación no fue tanto, porque solamente fueron 6 años. Sí, comencé con un aporte mensual como de $300, que eran Ok, como $3,600 al año. Yo busco más o menos, en ese momento buscaba hacer un ahorro por 20 años de 70,000, $72,000, básicamente.
y proyectar a $140,000, o sea, hasta los 60 años, que era mi primer objetivo. Y de ahí mi segundo objetivo era aportar 5 años más en ese objetivo y lograr alcanzar los $200,000. Sin embargo, esa meta ya se está cumpliendo, ahora vamos buscando otros tipos de objetivos. Como te digo, ya son los niños, son otros objetivos y se han ido construyendo otro tipo de instrumentos alrededor de eso. Y esa misma aportación de $300 aproximadamente, creo que me dijiste $300, ¿hoy cuánto sería? Para significar lo mismo, ahora que pasaron 6 años por la inflación. ¿Me explico? Claro, sí, no, o sea, básicamente tendría que ser de $500, entre 500 y $600, casi el doble. Y es que en realidad la pandemia disparó la inflación, la economía disparó, entonces lo que te dicen los gobiernos oficialmente cuál es la inflación versus lo cuando tú vas al supermercado y los mismos $100 que ibas a hacer Claro. las compras, tú compras mucho menos, entonces no es relativo. Entonces, de 300 yo creo que, no me voy a exagerar, pero $500 es el valor en este momento de ese valor. Ok, podríamos decir que antes con lo que, claro, antes pagabas, por ejemplo, $30, ahora son 50. O sea, la inflación en tan solo 6 años fue eso. Sí, lo que pasa es que si tú vas viendo la inflación, por ejemplo, los Estados Unidos está declarando que la inflación va a ser el 6%, mientras la internacional dice que va a ser el 9%. Sigue siendo un dígito, pero aún aunque es de un solo dígito, está siendo pegándole ya cerquita del 10. Entonces le vamos a creer que es del 8%, del 9%, del 7%, que es lo que en un interés simple. Obviamente, si es que tú te lo vas trasladando año tras año, tú tienes que proteger tu dinero, tienes que hacer que produzca tu dinero. De tal manera que tu dinero, tus ahorros, sobre todo si tú eres un empleado, un colaborador, tú no puedes salir a emprender o meterte en ese riesgo. Lo que tienes que hacer es que con ese excedente financiero ponerlo a trabajar, sean $100 mensuales, $300 mensuales, $500 mensuales, $1,000 mensuales, cualquiera de estos escenarios. Ok, excelente. Ahora, ya hablamos un poco del mecanismo en sí, de los diferentes instrumentos, que luego volvemos y seguimos platicando, que es un tema súper interesante. Me gustaría, Andrés, que me cuentes un poco más sobre tu historia. No solamente los productos, sino quién es Andrés, cómo llegó a este mundo y bueno, principalmente eso. Bueno, llegué a este mundo porque desarrollaba un tema de seguros masivos, un producto de seguros masivos que atendíamos a personas con productos de asistencia médica masiva. Sin embargo, por temas de la pandemia no se renovó ese contrato. En ese momento estaban haciendo a mi primer niño, la coyuntura de proteger a mi primer niño, llegó este producto, más bien este instrumento financiero como cliente. Entonces me sentí como muy identificado, me encantó, me fascinó la idea de que podía proteger a mi familia, aún con una incomodidad en plena pandemia, sin poder salir a trabajar, y que ya estaban protegidos en ese momento con $250,000. Entonces, no sabes lo que se siente estar tranquilo que tu familia esté protegida. Y bueno, después me dicen, oye, de paso quédate tranquilo, que seguro no vas a salir de esto, y luego en 20 años vas a poderte jubilar, o en 25 años vas a poderte jubilar. Entonces mi historia comienza así, y luego, paradójicamente, de las cosas más entretenidas es que, como no conocía nada del producto, me comencé a investigar todo por internet Sí. y la compañía, y luego le comencé a contar a la gente de manera virtual cómo podía cuidar a su familia en plena pandemia. Así comencé a desarrollar el negocio. Ok, pero ¿cuándo fue como tu primer acercamiento a esta carrera? Ok, Exactamente. mira, exactamente fue, bueno, el tema del mundo financiero sería eso de los 38, 39 años, y ahora, bueno, voy a cumplir, como le digo, 47 años, y entonces ya serían cerca de 10 años en ese escenario donde ya he pasado de lo masivo a lo individual, y el individual ha sido todavía mucho más grato porque eh, una de las cosas es que nunca olvidaré que mi primera póliza a quien le comercialicé, le acerqué este producto, fue un sábado en la tarde, luego de haberle contado a muchas personas, a un compañero de guardería, kinder o jardín, no sé cómo le llaman en Latinoamérica, y le había contado de cómo puede proteger. Y tenía mi misma edad, la diferencia entre él y yo son 6 meses, yo le llevo 6 meses a este gran amigo mío, y él tiene hijas gemelas y tiene un hijo mayor. Entonces, él me decía, oye Andrés, es increíble.
ha pasado 20 años y no nos da, o sea, básicamente esta es la analogía que él me dijo. Hace 3 días tenía 20 años y tengo ahora Claro. 41, voy a cumplir 41. Entonces, y en 3 días más voy a cumplir 65. Entonces me puse a pensar, es cierto, hace 3 días nos íbamos de fiesta, teníamos otro comportamiento, y ahora estamos en el mundo de los serios, decía este amigo mío. Y básicamente él mismo se respondía a las preguntas, decía, esto es sí o sí necesario porque lo que nos espera de aquí son unos años más complicados y tenemos que tener el control de nuestra vida. Una para proteger, otra para jubilarnos, otra para, yo no sé si emigre, y si emigro quiero la casa, es difícil venderla, pero yo puedo ir cargando este instrumento financiero a Kuala Lumpur, a Ciudad del Cabo, a Ontario, Canadá, a cualquier parte del mundo para que esto siga trabajando en beneficio mío, en beneficio de la familia. Y así comenzó Así comenzó este deambular de la comercialización o el asistir a gente para que construya estos instrumentos financieros que son súper valiosos. Porque, ¿qué te parece, Tomás? Hay gente que no tiene nada, que está lleno de deudas, y ¿qué es lo primero que deberían Sí. hacer? Tomar una protección de vida. Y eso es lo que hacen. Y yo les digo, lo primero que tienes que hacer en este momento, si estás lleno de deudas, es tomar una protección de vida. Porque si algo te llega a pasar en el momento, mañana, lo que primero que tienes que tener es esto para proteger a tu familia. Así que eso es una de las cosas que ahora yo le cuento a la gente, es que si es que estás complicado en este momento, ten una protección de vida para poder ir concluyendo. Esto va a ser transitorio, va a pasar, pero si es que algo te pasa en el interín, tu familia va a estar protegida. Y tú no vas a ser el dolor de cabeza de esa familia. No, no, tal cual. Evitar ese dolor de cabeza que cuando hay una pérdida de un familiar o una persona cercana, ya el dolor es inmenso, nos duele mucho a todos. Bueno, como además de eso viene lo económico también, no solamente lo emocional, sino también lo financiero. Y es poder acompañar, quitarle un peso que es horrible. Imagínate estar pasando por un momento horrible, haber perdido a alguien muy cercano y además estar preocupándote por pagar todo lo que se viene. Pagar la educación de tus hijos, pagar los gastos médicos, pagar todo prácticamente, pagar el funeral inclusive. Porque mucha gente dice, no, bueno, cuando me muera me voy a morir, nadie depende de mí, pero incluso todo lo que son los gastos funerarios, el velorio y demás, es una gran carga económica para la familia, que muchas veces termina complicando, incluso aunque tengas 20, 25, 30 años que no tengas ni hijos, termina siendo una complicación. Claro que sí, tanto así que, o sea, uno de estos instrumentos financieros incluso te sirven para estos temas que son incómodos, que hay que hablarlos y decirle, ¿qué pasa si falleces? ¿Qué tenemos que hacer? Ok, aquí hay una disposición de un dinero que tú lo puedes ocupar, incluso para estas situaciones. Entonces, estas conversaciones incómodas hacen que la vida sea más cómoda para ti. Estas conversaciones que tienes que tener con tu pareja o con tu madre o con tu padre, decirle, si yo llego a fallecer, si yo llego a faltar, aquí hay un respaldo para ustedes. ¿Por qué? Porque la vida no está comprada. Vivimos con riesgo constante y eso es lo que no entendemos. Como tú dijiste, yo me voy a morir y ya me voy. No, 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 no. Sí, sí, tú te vas, pero dejas los problemas. Entonces no podemos ser tan irresponsables de dejar esos problemas a gente que no quiso venir como nuestros hijos y que de alguna manera nosotros somos responsables. De hecho, no somos responsables hasta que tienen 21 o 23 años. No, no, no. Somos responsables toda su vida. Y debemos por lo menos alivianar el camino, no solo con formación, no solo con disciplina, sino con un soporte que les permita a ellos incluso iniciar en un mundo tan complicado como es Latinoamérica. Entonces, eso en principio. De hecho, estos instrumentos financieros lo utilizan como legado. ¿Qué te quiero decir? Mira, grupos financieros que tienen empresas grandes lo utilizan como paraguas financiero que para dejar en herencia a sus hijos construyen y los dejan, que en el momento de fallecimiento las compañías dejan estos a favor de ellos. ¿Para qué? Para que puedan acceder a esos activos financieros que valen 20, 30, 40, 50 millones de dólares y les permitan acceder al trabajo de toda su vida. Su legado se mantenga, esté asegurado su legado, la tranquilidad de sus hijos, de sus nietos,
y que lo hacen a través de estos instrumentos financieros. O, en su defecto, tienen un valor adicional para seguir teniendo una jubilación líquida, que eso es lo más atractivo que a mí me parece, porque tienes un dinero líquido, libre de impuestos con el que puedes contar. Con un monto que me parece bastante atractivo, dependiendo de los objetivos, puede ser 250,000, 500,000, 150,000, el valor que tú escojas. Y lo Ok. puedes ir construyendo poco a poco. Ahora lo que me encantaría preguntarte, Andrés, es si podrías contar una historia o alguien de que le cambiaste la vida por este tipo de productos que, bueno, probablemente son muchos, pero creo que también muchas veces hablamos de números, de liquidez y demás. Al fin y al cabo somos personas y creo que lo que más se puede tangibilizar es un caso o que cuentes alguna experiencia. No con nombres, pero sí experiencias. Bueno, te voy a contar tres casos, ¿te parece? Sí, por supuesto. No es es porque te quiero contar los tres escenarios que me ha pasado. Me pasó uno hace 2 semanas que este es un poco triste, la verdad. Y voy a ir de lo más triste a lo más bonito. Lo más Ok. triste es que me acaba de llamar la hija de una posible cliente que nunca fue y me dice, disculpa Andrés, tú estuviste hablando con mi mamá, ¿me puedes decir dónde puedo cobrar la póliza de vida de mi mamá? Porque mi mamá acaba de fallecer. A esta señora yo le había hablado hace 9 meses de que tome esta protección. Se encontraba sana, le dio un cáncer fulminante y falleció en este último periodo. Y le fue triste de comentarle que no tomó la decisión y se encuentra desprotegida. ¿Por qué te cuento? Porque la moneda en la que vives tiene diferentes caras, no solo uno o dos. Y esta es una de las caras que no me gusta, pero es importante que la conozcas, porque cuando llega un agente de vida a tu casa, recíbele. Él va a recibir una comisión, pero realmente a ti te va a cambiar la vida para bien, porque le hubiese dejado una protección de $150,000. Por el momento no le dejó nada y esa es la parte triste. La otra parte buena que sucedió en este caso fue, en otro caso, en cambio, esta tiene una parte ácida y una parte dulce. La parte dulce que en la pandemia uno de mis grandes amigos tomó justamente un plan de ahorro, inversión y protección y protegió a su familia. Uno de nuestros grandes amigos en pandemia me recomendó para que hable con él. Y al recomendarme hablar con él me dijo, en efecto, voy a tomar el plan, pero lo voy a hacer el siguiente mes. ¿Qué pasó al siguiente mes? Tuvo COVID. Al tener COVID tenía hijas de 16 y 18 años cursando en las universidades más caras acá en Ecuador, que el año, digamos, la carrera cuesta entre 65,000 y 70,000 dólares por cada una de las chicas. Él falleció. El amigo mío, que me Sí. dio el recomendado, que era mi amigo en común, estaba molesto conmigo, me dice, ¿cómo se te ocurrió no contarle, entregarme a mí el producto y tú no haberle recomendado a él? En el velorio, o más bien dicho, en el velorio virtual, tuve que dar una captura de pantalla por interno y decirle, mira amigo querido, aquí está lo que me dijo nuestro amigo en común que está ahí en el féretro. Acaba de fallecer por no haber tomado la decisión a tiempo. Entonces, ¿cuál es la segunda moraleja aquí? El mejor momento para tomar esto es ayer. Y el segundo mejor momento es hoy. Porque si te pasó algo hoy, ayer ya estás cubierto. Y la tercera mejor historia que me ha pasado en mi vida, la que sí me ha pasado una gran amiga mía, que está entre los 51 y 52 años, tomó este plan de ahorro, inversión y protección porque le había contado la importancia de protegerse. Un año y medio después le dio un cáncer. Por suerte se encuentra a salvo, pero por incapacidad le entregamos el valor del 50% en vida. No sé para qué lo utilizó, no tengo conocimiento, se salvó de esta situación, lo utilizó en vida y se devolvieron y los valores que estaban, que es el 50% adicional, se quedan para el beneficiario. ¿Qué es lo que sucedió? Sigue protegido y sigue protegida en este caso, perdón, y adicionalmente cobró en vida el 50% de ese valor. Entonces el instrumento financiero cambió vidas porque le dio una liquidez importante, le dio una felicidad importante y te soy franco, quien mejor se sintió fui yo, porque yo tuve la oportunidad de haberle ayudado a una amiga de verdad en esta situación. Ok, bueno, te felicito por eso, no, es súper lindo también escuchar estas historias, por más de que la mayoría de las personas con las que nos ponemos enfrente no terminan adquiriendo estos productos, estas herramientas, al fin y al cabo son herramientas porque te permiten un fin, tan simple como eso,
Luego nos encontramos estas historias y nos hacen decir, bueno, por esto también elegí esto. Y sí, o sea, el tema es que esta persona de hecho estaba tan convencida que tomó para sus hijos que están un poco grandes, porque a Sí, veces, ¿qué es lo que nos sucede? No tenemos la conciencia de entender hasta dónde son sus alcances. Entonces, mira, uno de sus alcances que tiene, ¿te acuerdas que en inicio yo te decía que uno de mis clientes se encuentra en París? Pues uno de sus hijos se encuentra en París y justamente construye su plan de ahorro desde allá. Y el otro lo hace fuera también, que vive en California. Sus dos hijos lo construyen desde acá, o sea, perdón, haciendo aportaciones, lo tomaron acá en el Ecuador y ahora viven fuera. Y ese es un caso de vida que justamente dio fe de que este producto, este instrumento financiero, le protegió en el momento más incómodo y tuvimos la oportunidad de estar ahí. Y obviamente ella mismo los trasladó a sus hijos para que sepan que ellos también tienen que construir de jóvenes este momento y no esperar tanto. Porque mientras más jóvenes lo hacemos, mejor estamos, mejor comportamiento tiene este instrumento financiero. ok, ahí me gustaría preguntarte, bueno, una persona ya conoció todos los beneficios y le gustaría arrancar. Ambos sabemos que la situación en Ecuador no es la mejor, como en toda Latinoamérica, lo estábamos hablando anteriormente, en Argentina tampoco, lamentablemente. Bueno, ¿cuál es el monto mínimo de inversión para que una persona pueda estar asegurada? Una persona dice, oye Andrés, me interesaría sumarme, me interesaría asegurarme, tener este tipo de herramientas. Bueno, ¿cuánto debería invertir? ¿Cómo es ese proceso? Para darle un poco más Mira, de claridad al oyente. me, mi respuesta tiene que ser un poco más clara y no tan genérica. ¿Por qué? Cuando yo te dije que son instrumentos hechos a la medida, no es el mismo Tomás que tiene 22, 23 años al Tomás de 50 años, a una persona que tiene 50 años. Claro, puedes comenzar con $100, claro, que es el monto mínimo, por decirlo de, pero todo dependerá de tu edad, tu sexo, si eres fumador, si no eres fumador, y el monto mínimo de eso dependerá. Pero entre 80 y $100 si tienes estás entre los 21 y 26 años y si eres hombre o mujer variará entre 80 y $120. Ya comienzas a crecer y comienza a variar este tema porque obviamente crece el riesgo y obviamente entre 30 y 40 años cambia el riesgo, lo mismo entre 40 y 45 años, entre 40 y 50 años y nuevamente depende tu estado de salud, depende si estás sano, si no estás sano. Por eso lo importante es de tomar estos productos cuando no estás sano, porque cuando estás sano, te protegen. Te puedes enfermar las veces que quieras y sobre esa situación te van a cubrir cualquier tipo de condición que se genere. Pero ya cuando no estás sano, si tienes un tema de hipertensión, diabetes, no es que no se te cubra, sino que tienes que pagar un valor adicional que se le llama sobreprima para dar una protección importante en este caso. Claro, una proyección un poquito más personalizada y adaptada al tipo de persona. Tal Porque ambos cual. sabemos que personas hay un montón en todo el mundo y bueno, hay un montón de diferentes casos que creo que la aseguradora, tal cual, o sea, tiene que contemplar todos los casos, como tú dices, para poder cobrarle también un poco menos a la gente que está sana, afortunadamente, como un poco más a otro tipo de personas. Ahora, bueno, ya hablamos un poco del mínimo. También hay un montón de productos, por lo que tengo entendido. Bueno, una persona quiere arrancar, ¿qué tipo de producto puedo tomar? Imaginemos una persona, ¿cuál es cuál es la edad que de tus clientes, por lo menos, la edad promedio? Que entre los 30 a 40 años se podría decir. Te voy a decir que por temas de reflexión, aquí existen los dos tipos de respuestas. En realidad, la gente debería tomarlo apenas tiene entre 21 y 23 años, pero quien genera la Ok. reflexión entre estos temas son entre los 32 y 45 años, que están casados, que tienen hijos y que tienen ingresos de entre 2.500 y $3.000 mensuales. Ok. Es la gente que de alguna manera son los que tienen la conciencia innata de ir buscando para encontrar estos productos, estos instrumentos financieros. Sin embargo, esta es la respuesta 2.1 o Sí. 2.2. Quien creo que debe tener estos productos es gente como tú, gente que está joven, que todavía no está
con responsabilidades y debe construir su jubilación lo más pronto posible, que debe hacerlo con un valor mínimo, lo puede dejar en un valor en el tiempo. Es más, yo pensaría trabajar 20 años o 25 años y después dejo que crezca este valor unos 10 o 15 años más y van a ser valores muy atractivos para de jubilación. Claro. Entonces, eso depende, eso depende. La respuesta no es como, quiero que te lleves de esto, Tomás, no es una respuesta tan de percha, Tan sino genérica. tan genérica, sí es una respuesta un poco más de construcción. Entonces, esto es como ir donde el médico. Necesito realmente entender qué es lo que buscas o encontramos qué es lo que buscas en este momento y Ok. proyectarnos para encontrar. En el caso uno tenemos 3 tipos de recomendaciones. La que te buscas, la que te damos y la que quisiéramos. Y sobre eso vamos a saber cuál es la que comenzamos a darle pedal para avanzar con eso. Ok, ahí hago una aclaración para toda gente que quiera profundizar un poco más de esto, quiera, como dice Andrés, darle algo más personalizado, porque querramos o no, esto termina siendo algo genérico, porque hay un montón de casos en el mundo. En la descripción de este video va a estar la agenda virtual de Andrés. Ustedes bajan, cliquean, seleccionan un horario y bueno, mi estimado los va a atender para darles la mejor solución posible, que es lo más importante y protegerlos de una vez. Ahora, volviendo a lo de antes, una persona, supongamos entre 25 y 35 años, ¿qué tipo de producto, qué tipo de protección, tal vez uno de ahorro, uno de inversión o incluso para la jubilación, cuál le recomendarías como súper importante que tiene que tener en cuenta, que tiene que tener como en su kit? Bueno, realmente yo creo que el primer producto que debería tener el primer instrumento financiero es uno de inversión, ahorro y protección. Es decir, a través de un ahorro programado va a generar un rendimiento financiero y una protección de vida. Por lo tanto, va a cubrir diferentes escenarios al mismo tiempo. Genera un ahorro, por lo tanto, protege su dinero porque su dinero va a crecer con el tiempo versus la inflación y va a tener una jubilación. Desde el día 1 ya tiene una protección de vida, es decir, va a tener una protección de vida que va desde $150,000 a $50 millones y ahí vamos a escoger un valor con el que se sienta cómodo para proteger a su familia. Entonces, esa es la segunda parte y obviamente la tercera parte es que obviamente su dinero está protegido fuera de un ambiente hostil que es el de Latinoamérica y eso es algo muy, muy importante que recalcarlo porque nuestros países son hermosísimos para vivir, pero los marcos legales son un poco dúctiles y preferible no poner en riesgo el trabajo de muchos años. Sí, la realidad es que, bueno, los países son hermosos, la gastronomía es espectacular, es todo bueno, lo único tal vez que termina fallando es un poco la economía y la seguridad, y quieras o no, lo que haces con estos productos al fin y al cabo es, bueno, protegerte por ese lado, que bueno, que creo que es súper importante. Entonces me mencionaste lo que es ahorro, protección, inversión, una herramienta que cubra esas 3 vertientes, se podría llamar. Sí, Ok, efectivamente, o sea, sí, efectivamente. Sí, o y sea, depende cómo sea tu vida. No es no, decir, no, por supuesto, volvemos al claro, mismo que antes. claro, y hay de todos los clientes que te dicen, oye, yo estoy casado y necesito proteger a mi vida porque viajo mucho, trabajo en petroleras o en minas, ¿qué debería hacer? Ahí nos sentamos y obviamente le estructuramos un instrumento que esté hecho a su medida y al gusto de él, porque obviamente tiene que ser la recomendación de él, una recomendación, perdón, nuestra, el insumo que nos dice el cliente y en la mitad del camino tenemos que encontrar justamente lo que sea el producto más atractivo para él. Y te hago una pregunta. ¿Todo el mundo necesita un tipo de una de estas protecciones? No si la necesita, sino en qué momento. Porque, por ejemplo, una persona que está arrancando en lo que es la vida laboral, ¿tú le recomendarías directamente tomar este tipo de herramientas o tal vez le dirías, no, bueno, primero haz tu colchón financiero? ¿Cómo sería como el paso a paso previo antes de adquirir una de estas herramientas para que la experiencia sea la mejor? Ya sea un colchón financiero, ya sea, bueno, una buena gestión de gastos. ¿Qué le recomendarías a ese tipo de personas? Yo lo que le recomendaría es, primero, no es lo uno o lo otro, no es ajena lo uno o lo otro. Vamos a poner el ejemplo, un muchacho de 23 años que comienza a trabajar como arquitecto, abogado, o se desempeña en cualquier
empresa de manera como colaborador. ¿Necesito ahorrar? La respuesta es sí. ¿Quiere perder dinero? No. ¿En qué lo debería poner? En un instrumento financiero. ¿Para qué? Para tener una jubilación privada internacional cuando él se vaya a cualquier lado. ¿Qué es lo que pasa? El mundo ha cambiado un montón. Hace 20 o 30, 25 años, solo encontrábamos una o dos personas en las empresas que viajaban de una empresa grande y no tenían este tipo de recursos. Ahora muchos de los colaboradores en las empresas multinacionales o nacionales viajan por un montón. Te voy a dar un ejemplo, y lo voy a customizar un poco más a la Argentina. ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con la gente que trabaja en los viñedos? Trabaja pues, de las 52 semanas, por lo menos 30 semanas que bajan entre Latinoamérica, Estados Unidos e Inglaterra. ¿Y qué hacen? Están en riesgo. Están en riesgo y yo no sé cómo sea el seguro social en Argentina, pero estoy muy seguro que debe ser muy parecido que en el Ecuador. Y pasa lo mismo que hagan en el Ecuador. Gente que trabaja fuera del país y está viajando, está en riesgo y tiene una familia que cuidar. Entonces, no importa si tienes 23, 24, 25 años, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tomar este producto, porque este producto es justamente tu colchón financiero, tu rendimiento financiero y tu protección de vida. Porque te pregunto a ti Tomás, te pregunto Dime. algo. ¿Cuándo quieres ganar dinero? ¿A los 30 o ahora en tus 20? Ahora. Perfecto, Bueno, entonces en ambas en realidad. perfecto, entonces esa es la respuesta. Si es en ambas, debes comenzar ahora. Entonces, esa es la respuesta. Mientras más pronto comiences, mejor vas a tener rendimientos financieros. A los 30 vas a estar mejor que ahora que los 20, claro que sí. ¿Cómo? Teniendo un instrumento financiero de esta índole que te permita ganar desde el día 1 protegiendo un patrimonio y luego obviamente ganando un rendimiento financiero atractivo en el tiempo. Tal cual, algo que mencionas mucho también es a largo plazo. Hoy en día la gente está como muy condicionado en el corto plazo, en qué voy a hacer mañana, cómo gano un poco más mañana y no tanto en el largo plazo y como estábamos hablando durante todo el podcast, hacer un ahorro, hacer una inversión para que el día de mañana no tener problemas. Es esto de tomar decisiones difíciles hoy para el día de mañana que la vida sea fácil. Cuando tú tomas hoy decisiones fáciles, mañana va a ser difícil. Y eso es lo peor. Y, y sí, pero a ver, de todas maneras, si tú lo pones porque esto tiene que compararse con algo, vas a estar de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Déjame contarte una historia rápidamente. Tú comienzas tu vida laboral acá a los 23, 24 años y tienes que estar 35 años aquí en mi país. O sea, 35 años aportando del Ah, seguro social para saber si por si acaso te jubilas. Por si acaso ya hay una comunicación donde dice que genuinamente ni la generación que viene ni la otra generación se van a jubilar. Está bien. Entonces, si ya tienes claro eso, tú ya tienes que tomar una medida. Entonces, ¿a qué punto voy? Debes comenzar lo más pronto para poderte jubilar. Debes tener el control de eso. ¿Cómo? Entonces, si la gente quiere comenzar, si no lo quieres hacer en 35 o 40 años, ¿te suena que lo hagamos en la mitad de tiempo? Ok, siéntate conmigo y te diseño un instrumento financiero en el que te puedas jubilar en mitad de tiempo. Tal vez, ok, en 20 años. Unos 20, 25 años te queda mejor. Perfecto. Y siguiendo así, o sea, no es la inmediatez que la gente está buscando, pero es bastante mejor que el otro escenario que se te está presentando en Latinoamérica. Acá en el ok. Ecuador, nuestro seguro social está entre los 35 y 30 años y, como te digo, sin claridad, con qué Sí. valor, con qué deductibilidad. Y creo que eso es una de las cosas más tristes, porque uno debería tener mucha claridad con el valor que se jubile. Ahí te hago una pregunta, Andrés. No sé cómo es la situación en Ecuador, pero por ejemplo, aquí en Argentina la jubilación mínima son aproximadamente $120. Ahí en Ecuador hay un número más o menos de cuánto es la jubilación mínima o la Bueno, promedio inclusive. y bueno, básicamente estábamos en los mismos valores, entre 120, entre $200 básicamente, que es un poco más porque estamos dolarizados ya hace 24 años, Claro. pero realmente $200 en una economía donde la canasta básica está sobre los $700, no hay, no hay empate. Obviamente que una persona de 60 o 65 años tiene unos costos médicos muchísimo más altos,
muchísimo, muchísimo más altos. Entonces, ¿qué te puedo decir? En ese caso, yo no... hay dos cosas. Tú puedes hacer que la vida tenga el control de ti o tú tener el control de tu vida. Mi función es mostrarte cómo obtener el control de tu vida a través de este instrumento financiero. Entonces, yo quiero que te jubiles con 250,000, con $500,000, con $1,000,000, cuando tengas 65 años, pero que te veas de 55 años, para que te des la vuelta al mundo, para que tengas los medicamentos que tengas que pagar, o para que te gastes, para que hagas lo que quieras, o para que pongas a generar rendimientos financieros sobre ese activo financiero que tú has construido justamente. Entonces, como ves, no es una solución. Te estoy dando diferentes escenarios con ese mismo capital que tú mismo has construido bajo tu disciplina financiera, bajo tus objetivos y con la intención genuina de saber que aunque no tengas claridad, se te presentan 3 o 4 o 5 caminos. Lo más bonito de todo esto es que yo me voy a tomar un montón de cafés contigo durante todos estos años para ir diseñando esta jubilación contigo mismo, mientras me permita la vida, ¿no? No, 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 tal cual. Ahora me gustaría preguntarte, Andrés, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Verás, mi propósito es que la mayor cantidad de familias, por lo menos 100 familias por año, tengan un instrumento financiero que les permita dejar o construir un patrimonio que vaya de $250,000 como mínimo a todo lo que ellos quieran. Y después vamos construyendo, obviamente, sus jubilaciones, sus blindajes, o incluso estos instrumentos sirven para construir los estudios de nuestros hijos, que básicamente no son económicos, son bastante caros y van creciendo cada año, sean de manera nacional o internacional, sean PhD, sean doctorados, o incluso si queremos dejarles un legado para ellos para que comience su primer emprendimiento, o incluso para pagar el tema de la boda de nuestras hijas, y donde tenga que yo como padre tengo que pagar el dote o la dote, no sé cómo se llama en ese caso, pero puedo ahorrar ya el 50% de ese valor y el momento que le toque en ese momento, ese valor se haya construido por sí solo. Entonces es un instrumento financiero muy útil, que nuevamente, en cada caso lo importante es sentarnos a conversar y decir y preguntar, ¿qué es lo que quieres de la vida? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres jubilarte joven? ¿Quieres proteger? ¿Quieres construirle a tus hijos un legado? ¿Quieres proteger tu compañía? ¿Quieres todas esas? Ok, vamos a generándonos una escalera de pasos y vamos entendiendo cuáles son tus objetivos primarios, secundarios, y en esa función de eso vamos entregándoles la capilaridad de los instrumentos para que justamente se vayan adecuando a este rompecabezas financiero y te den la tranquilidad y la felicidad, porque lo que te van a dar es felicidad. Porque qué bueno sería si es que llegues a tus años dorados. Y si es que no llegas, qué bueno también sería que tu familia esté protegida. No, tal cual. Concuerdo al 100% y al fin y al cabo es, como tú mencionás, asegurar 100 familias por año. O sea, el impacto es enorme porque son familias, no son solamente 100 personas. Entonces una familia lo componen 5, 4 o incluso 3 integrantes, por ende estarías impactando de forma positiva en la vida de más de 300, 400 personas y bueno, eso es increíble. Ahora, no sé si quieres agregar algo. A mí una pregunta que me llama mucho también es, bueno, la diferencia entre lo que es un asesor y un vendedor. Porque tú sabrás que por ahí hay mucha gente se llevó una mala experiencia de lo que son los seguros por un vendedor, se podría decir. Una persona que solamente coloca los productos sin realmente ser personalizados. Eh, Qué bueno que le topas el tema. Mira, y ahora con el mundo de la inteligencia financiera, de inteligencia artificial que está tanto de moda y que tiene un crecimiento del 289% y que me encanta que haya, porque eso ejemplifica la humanidad que debe haber en estos temas. Nunca vas a poder poner a una inteligencia artificial, creo yo, eso no puedo asegurarlo, pero creo yo, a que converse y entienda genuinamente cuáles son tus objetivos personales. Y esa es la parte nuestra, porque ahí es donde agregamos valor, porque empatizamos.
Porque yo puedo empatizar con un joven como tú, porque alguna vez también tuve 22, 23, 24 años. Puedo empatizar con una persona que tiene 30 años o con una persona que va a cumplir casi 50 años. Entonces, en estos tres escenarios, y aunque no sea mujer, o por ejemplo, algo que me pasa en mi cartera, es que tengo muchas madres solteras y que protegen a sus hijas porque saben que si algo les llega a suceder, les va a llegar una cantidad importante de dinero. Pero soy padre y me pongo a pensar qué pasaría si yo no llego a estar. Esas cosas me permiten a mí personalizar realmente en cada caso. Y obviamente los vendedores es algo que yo no controlo, es de gente que no asesora de una manera asertiva, no sé si todos, algunos sí, otros no, pero este producto, este instrumento financiero nos da la oportunidad de estar con la gente de una manera que cuando sea el momento más incómodo de tu vida, o sea, que fallece la persona más incómoda, tú le vas a llegar con una noticia que no le vas a quitar el dolor. No, 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 no te equivoques, no le estás quitando el dolor. Vas a hacer que el dolor sea más liviano. O sea, vas a hacer que la carga no sea tan pesada. No, va a hacer que te enfoques en vivir tu duelo emocional, pero no tengas que vivir un duelo económico, sino que la transportación o la transmutación no se tenga que dar, sino se tenga la continuidad y el crecimiento económico en tu familia. Entonces, por eso ellos dicen que los seguros de vida, ¿porque son tan importantes? Porque si todos tuviéramos un seguro de vida en Latinoamérica, nuestras familias, la siguiente generación, no tendría problemas económicos. Obviamente más de educación financiera, porque no solo necesitas el dinero, pero sí, el respaldo financiero, más educación financiera, igual bienestar financiero para la siguiente generación. Entonces creo que esa es la misión. Si podemos, ya tenemos 1000 y podemos 100 más durante 5 años más, son 500 más, impactaremos a 500 familias más y eso creo que hay una tarea importante y un legado importante en el que mis hijos me preguntarán, oye, ¿y qué hiciste tu papá? Yo les diré, bueno, cambiamos la vida entre 1500, 2000 familias y ahora te toca a ti. ¿Y tú qué quieres hacer? Porque ahora te doy la posta a ti y yo ya hice mi parte y creo que esa es la parte donde si queremos cambiar la vida en Latinoamérica, primero cambiemos la vida en nuestras familias, luego a los que están cercanos a nosotros y luego hagamos el anillo para que esto se impacte de manera positiva. Porque imagínate, o sea, Tomás, imagínate que todos en Latinoamérica tienen un seguro de vida. No importa, los que no tienen hijos, pero tienen padres vulnerables. Qué importante es que una madre vulnerable de 65 años o 70 años tenga $250,000 para vivir unos años dorados. ¿No es digno? Sí, ¿no No, es no, cierto? no, 100%. Ok, listo, entonces no siempre tienes que ser un padre, no siempre tienes que estar casado. Tienes que de alguna manera comenzar a trabajar en dos cosas. Proteger a tu familia, la que te cuidó, y una vez cuidar de ti, desde ahora que estás joven. Y cuando tengas familia, también. Y ahí vamos trabajando poco a poco. Ok, ok, bueno, me gusta mucho. Ahí está. Pensé que me había silenciado un segundo. No, tal cual. Y algo que me llevo mucho, Andrés, algo que rescato es, no vamos a quitar el dolor, sino que vamos a alivianarlo. Como habíamos platicado antes, el dolor emocional está. Por lo menos evitemos que el dolor financiero venga, que creo que es súper importante. Así que Sí, o sea, ahora me gustaría preguntarte si tienes algo más que te gustaría agregar, algún consejo que te gustaría dar, o algo que no hayamos tocado en la charla. bueno, primero quiero agradecerte, Tomás, por haber hecho la charla. Me parece que es súper educativo y pedagógico entender que construir una disciplina financiera, un plan de ahorro en los años más jóvenes es importante, pero si no lo has hecho y puedes comenzar como yo a los 40 o incluso hasta los 50 años, está muy bien. Y entender que estos instrumentos financieros trabajan en favor de nuestras familias, en favor de nosotros mismos desde el día uno. Que trabajan en diferentes escenarios, no solo en jubilación, sino también en construcción de un activo financiero para diferentes índoles, como primer emprendimiento, estudios de los chicos, continuidad de empresas. Hay casos o sea, tenemos un listado tan grande que con cada caso debemos desempeñar, que realmente estamos asistiendo a personas a que cambien sus vidas, que realmente si dices, oye, cuando éramos chicos queremos cambiar el mundo, ok, esta es la manera, estás a una decisión. Es una simple decisión, porque el valor que estás comprando, dinero caro por dinero barato, es ínfimo. Y la verdad que cuando un agente de seguros o un consultor financiero se acerque,
Dale la oportunidad, porque te voy a decir algo. Cuando alguien fallece, alguien tiene que pagar el dinero. Alguien tiene que pagar tu muerte. O eres tú o es el seguro. Y créeme, es mejor que sea el seguro a que seas tú. Porque el seguro va a pagar una cantidad de dinero importante a que a ti no te va a impactar, en vez de que pagues tú, que vas a pagar la misma cantidad, pero con muchas lágrimas, con mucho dolor. Y posiblemente se haya deteriorado la mejor parte de tu vida. Y esta es la parte más importante. Esto no es un, este Sí, no es una simulación de vida. Esta es la vida misma. Y la vida misma merece ser vivida en excelencia. No puede ser vivida como un ensayo. Tú y yo lo que estamos haciendo en este momento no es un ensayo, es la vida misma. Entonces, la vida misma debe vivirse en esplenitud, o sea, en calidad, en tranquilidad, en vivir viajes, en comer bien, en tener buenos estudios, tener ciertos niveles de frustración, pero con un colchón que nos permita tomar decisiones tranquilas, amparadas de este tema. Por eso estos instrumentos financieros son de vital importancia en Ecuador, en Latinoamérica, en Argentina y en todo el mundo. como tú dices, creo que bueno, hay una vida y no es un ensayo. No, no va a haber otra y por qué no mejor vivirla de la mejor forma. Y ahora, Andrés, para cerrar, me gustaría, bueno, si quieres que se lleven una cosa de toda esta reunión, de toda esta charla que tuvimos hoy, ¿qué sería? Mi número de teléfono. Bueno, bueno, también. No, no, bueno, no, que se deben, que quiero que se deben que la oportunidad de que puedan cambiar sus vidas no está en la frustración, sino en la oportunidad de escucharle a un consultor financiero que les permite justamente alcanzar sus sueños desde ahora. ¿Tú quieres cambiar tu vida? Escúchale o escúchame, date la oportunidad. Son 10 minutos que te pueden cambiar la oportunidad. Posiblemente encuentres ahí el primer paso del resto de tus días porque encontraste en realidad un mecanismo que te permita avanzar sobre lo mismo que haces. Y entre esa neblina, dos pasos más adelante, vas a encontrar la claridad de una mejor calidad de vida. Eh, Incluso si no llegas a estar, y perdón lo repetitivo que sea, pero vamos a Pero es la proteger. realidad. Esto es, mi querido Tomás. No sé si es que quieres que algo más que te cuente, pero que se lleven eso de que estos instrumentos financieros son de vital importancia en nuestras vidas. Y mientras lo más antes lo tomen, mejor. Pero si lo haces tarde, incluso también es una oportunidad que no debes desperdiciar. Bueno, le vuelvo a recordar a todos, como dijo Andrés, son 10 minutos, son 15 minutos. Número uno, tienen lo que es la agenda virtual de Andrés, simplemente bajan al link, eligen un horario y ya estarían hablando con Andrés. Aunque también para la gente que tal vez no quiera directamente entrar al link, no sé si nos podrá decir Andrés tu teléfono. Claro, mi celular es el 593-99-625-4043. Si me llamas desde fuera del país. Si me llamas desde Ecuador es el 099-625-4043. Ok, excelente. Bueno, Andrés, nada, fue un placer enorme tenerte aquí y bueno, nada, nos estamos viendo. Gracias, Tomás. Qué gusto verte. Ha sido una de las mejores charlas que he tenido y que tengas un gran día.